Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse una vez más a nuestra semana de clases abiertas de Humanidades Digitales. Hoy estamos en nuestra clase número 108 de las clases abiertas de la facultad. Gracias a todos los que nos vienen acompañando fielmente toda la semana o en otras sesiones y quienes siguen acá. Hoy tenemos nuestra última clase de esta semana, pero la próxima semana también estamos dedicados a las humanidades digitales. Les voy a contar más hacia el final de qué se trata. Hoy tenemos invitado al profesor Camilo Martínez. Camilo es profesor de la maestría en humanidades digitales. Es también desarrollador de proyectos digitales del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia. Muchas gracias, Camilo, por aceptar esta invitación a compartir tu charla sobre archivos y colecciones y formas de activarlos desde la investigación y la creación. Les cuento que en el chat vamos a estar recibiendo preguntas y pues ya le doy la palabra a Camilo para que arranquemos. Adelante. Bueno, no, muchas gracias, María José, Luis Antonio, pues en general a Comunicaciones por esta invitación y pues obviamente también por abrir el espacio para compartir, digamos, todo este conocimiento que estamos creando aquí en la academia. Bien, bueno, yo hoy quiero compartirles algunas ideas y algunos proyectos que se han hecho, digamos, desde el BADAC, en los que quiero, digamos, proponer cuáles pueden llegar a ser los usos de los archivos digitales, de las colecciones digitales, no solo, digamos, que nosotros desarrollamos en el BADAC, sino en general, digamos, cómo concebir o cómo entender los archivos como plataformas para la creación y para la investigación, que es, digamos, como un potencial que pienso que es bastante interesante de explorar y que es, digamos que a pesar de que el desarrollo, digamos, o la creación de archivos y colecciones digitales y todo lo que esto conlleva es, de hecho, una práctica que está como en el centro de las humanidades digitales, por decirlo así, o que es, digamos, una práctica canónica o que ya está establecida, digamos, reconocida dentro de las humanidades digitales, también da pie para, eh, digamos, crear otra serie de artefactos y proyectos que tienen un carácter tal vez más experimental, exploratorio, que tal vez pueden estar más como en estos bordes porosos del campo que llamamos humanidades digitales. Bien, entonces voy a comenzar. Yo realmente espero que esta charla sea corta, eh, de los 45 minutos, pero bueno, si veo que, si ven que me estoy pasando mucho del tiempo, me pueden avisar. Bueno, voy a empezar a compartir. Bien. Bueno, voy a comenzar la charla, digamos, como expresando algunos conceptos que se derivan, digamos, de la práctica misma, pues, de desarrollar los archivos, pero también pues, de la investigación, de las ciencias de la información y de la, digamos, investigación archivística en general, que son, digamos, algunos principios que nosotros ponemos en práctica en el BADAC y que nos permiten desarrollar estos archivos y entenderlos precisamente como unas entidades o como unos artefactos vivos. Esto va a ser importante y va a ser, digamos, como una idea que vamos a compartir o que, digamos, voy a plantear en varios momentos de la charla. Digamos que una noción, digamos, bastante general de archivo es básicamente un lugar físico o digital. Es interesante, yo creo que en este momento también es una discusión que se ha dado aquí mismo en el espacio de las clases abiertas. Puede ser bastante interesante entender Internet como un lugar y cómo podemos habitar Internet. Y pienso, digamos, que esta noción del archivo, este lugar, del repositorio, del conjunto de datos que puede ser compartido en Internet a través, pues, o a través de otras redes, me parece una idea bastante potente, digamos, que entenderlo como un lugar que puede llevar a unas formas bien interesantes, pues, de interactuar con estos artefactos. La idea es que en estos lugares se preserva, pero también se da acceso a los artefactos culturales
o más bien, digamos, en el caso específico de los archivos digitales, a la representación digital de esos artefactos culturales. Y aquí, digamos, más adelante va a ser importante tal vez esa diferenciación entre el artefacto que estamos tratando de digitalizar y lo que logramos, digamos, aquel producto digital que logramos de ese esfuerzo, de ese proceso de digitalización, ¿no? Pero entonces, digamos que el archivo es básicamente un repositorio, un lugar donde podemos consultar, digamos, un conjunto de archivos, mirar varios archivos en conjunto, pero también archivos individuales y poder ver información sobre estos archivos, ¿cierto? Un reto para nosotros y en general, evidentemente para todos los proyectos de archivos y colecciones digitales es cómo preservar de forma sostenible estos objetos digitales, estos artefactos culturales, para que puedan ser recuperados y accedidos en el futuro. Cuando hablamos de preservación, nos encontramos siempre con un problema, y es pues como una condición misma de la evolución de la tecnología, y es que pues las tecnologías pues, se vuelven obsoletas, ¿no? Particularmente en la contemporaneidad se vuelven obsoletas bastante rápido. Los ritmos de cambio tecnológico se están acelerando bastante y eso tiene que ver, por ejemplo, no solamente en el, digamos, la capacidad que tenemos para almacenar y para crear, digamos, objetos digitales de mayor resolución, por ejemplo. Y aquí, digamos, con resolución estamos hablando de resolución de imagen, resolución de audio también y de cualquier, digamos, otro tipo de información digital que pueda describir este tipo de artefactos culturales. La capacidad de los computadores para procesar y para almacenar pues está aumentando aceleradamente, exponencialmente, y por lo tanto los cambios en las buenas prácticas y los estándares para digitalizar archivos pues están cambiando muy rápido, ¿cierto? Entonces, esto hace, por ejemplo, que el trabajo con los archivos implique una revisión constante de la calidad de esos archivos. En muchos casos, digamos, nosotros tratamos de digitalizar, por ejemplo, imágenes a la mayor resolución en el BADAC, pero sabemos que en el transcurso de unos 5 años esas resoluciones no van a obedecer, por ejemplo, a lo que se considera, digamos, alta resolución, o lo que se vaya a considerar alta resolución en el futuro. Entonces, digamos que eso implica que uno tiene que volver sobre lo ya hecho, ¿sí? Esto también es una condición que no solo, digamos, se manifiesta en la resolución, sino también en los formatos que utilizamos para almacenar la información. Uno tiene que volver y revisar y, digamos, abrir el archivo y recrearlo de alguna forma, alimentarlo, mantenerlo, ¿cierto? Es casi como una actividad de cuidado, digamos, con ese acervo. Así como sucede, por ejemplo, en lo físico, que los archivos digitales pues, necesitan unas condiciones bien particulares de almacenamiento, de temperatura, de humedad, de circulación de aire, por ejemplo. En el caso de los archivos digitales también, ¿cierto? Necesitamos unas condiciones particulares de almacenamiento, unos estándares, unas buenas prácticas, unas mínimas condiciones, digamos, de calidad de los archivos para pues, poder compartirlos y sobre todo para que puedan ser usados no solo para visualizarlos, digamos, con el humano, sino para procesarlos con las herramientas digitales que tenemos a la mano. Otra de las cosas que son importantes en términos de la obsolescencia tecnológica es el uso de formatos propietarios, que es, digamos, es una práctica pues muy extendida, es decir, por ejemplo, el ejemplo más evidente, digamos, de la utilización de formatos propietarios es los formatos que utiliza y que ha desarrollado Microsoft para su suite de oficina Microsoft Office. Por ejemplo, cuando hablamos de formatos como el XLSX, que es el formato que genera el programa Excel, o el formato DocX, que es el formato que genera Word, estos formatos están patentados y licenciados, digamos, por Microsoft,
y para poder desarrollar programas que interpreten esos archivos, digamos, básicamente programas que puedan abrir o que puedan guardar en ese formato información, eh, se necesita básicamente pagarle a Microsoft, ¿cierto? Entonces esto crea, digamos, una relación de dependencia que es bastante compleja con las organizaciones que desarrollan estos formatos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, los formatos pueden llegar a desaparecer o pueden tener, digamos, cambios que impliquen que la información que está almacenada en las versiones viejas de esos formatos, pues tenga que ser actualizada. Y a veces, digamos, esas actualizaciones no son, digamos, transparentes. Muchas cosas pueden fallar ahí. Entonces, de alguna forma, uno queda ahí como enganchado con estas empresas y un poco como supeditado a las decisiones que en últimas, pues, obedecen más a intereses de mercado. Hay un ejemplo que para mí es bien importante y es uno de los ejemplos como más en los que se evidencia la necesidad de utilizar formatos abiertos y estándares abiertos, y es la obsolescencia del plugin de Flash, que es una tecnología desarrollada por Adobe, anteriormente por otra empresa llamada Micromedia, que es básicamente un pequeño programita, un plugin, una extensión que uno le instalaba al navegador que le permitía a uno básicamente ejecutar aplicaciones hechas en un programa llamado Macromedia Flash o Adobe Flash, ¿cierto? Que es un programa que fue muy utilizado por diseñadores, artistas y gente que desarrollaba contenido interactivo para la web. Este formato se utilizó mucho durante la primera década de este siglo y ahora ya va a ser descontinuado. Digamos, ha venido siendo desescalando su utilización por parte de los navegadores y el soporte por parte de los navegadores de este plugin ya básicamente que está en términos prácticos acabado, ¿cierto? Ya en diciembre Chrome va a dejar de soportarlo, ya Firefox creo que ya dejó de soportarlo. Entonces digamos que todo ese contenido que fue creado en esa tecnología propietaria ya no tenemos acceso a él desde esta herramienta que tenemos acá, que es el navegador, que en este momento de, digamos, como del desarrollo tecnológico, el navegador es una de las aplicaciones más versátiles que yo he podido conocer en cuanto a acceso a diferentes tipos de contenido, pero también diferentes formas de interacción con, digamos, repositorios de información que pueden haber en Internet. Entonces, este es un problema al que también nos enfrentamos al construir o desarrollar estos acervos, estos repositorios, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que estar pensando en qué tipo de formatos convienen para almacenar información de tal manera que si algo sucede con estos formatos, como mínimo haya una forma de migrar a nuevos formatos, ¿cierto? Y por eso la importancia de los estándares abiertos en la práctica de las humanidades digitales y particularmente pues la construcción de archivos digitales. Y evidentemente, digamos, como con cualquier objeto o artefacto tecnológico, la falta de documentación también puede ser una forma de, digamos, como de sacar una tecnología del mercado o de, digamos, como del ecosistema de uso de ese tipo de tecnologías. Es decir, que cualquier objeto que no esté, cualquier sistema que no esté documentado prácticamente no existe porque no lo podemos utilizar. Entonces, digamos que estas son algunas de las cosas súper importantes que nosotros tenemos que empezar a pensar, no solamente en la creación de un archivo en particular, sino en el diseño de los flujos de trabajo y de las herramientas que utilizamos en el BADAC. Esto pareciera ser una cuestión únicamente técnica, pero a pesar de que yo voy a estar hablando en la primera parte de la charla sobre todo como de aspectos técnicos, quisiera mencionar en algunos momentos cuando esos aspectos técnicos también tienen implicaciones de otra índole, como por ejemplo económica, política. En el caso de los formatos y los estándares, pues eso se pone de manifiesto porque es precisamente lo que permite o no permite pues utilizar esta información que nosotros generamos. Digamos como que la elección, digamos, de esos estándares también es de alguna forma digamos, como manifestar una posición frente a cómo queremos que los demás utilicen la información. Y esto es, digamos, como que uno de los
como el segundo aspecto más importante de lo que nosotros hacemos. El primer aspecto importante es preservar, pero el otro aspecto súper importante es divulgar, ¿cierto? La preservación no tiene sentido si lo que nosotros estamos preservando no se utiliza. Digamos que estas formas de utilización o de, digamos, como de aproximación a los acervos que desarrollamos es igualmente importante que la misma preservación. Entonces, digamos que los estándares en últimas son estas tecnologías, aunque en realidad los estándares pues dan origen a tecnologías o digamos artefactos tecnológicos en particular. Pero los estándares no son, o sea, no son en principio tecnologías per se. Los estándares son métodos. En últimas, digamos que los estándares, de hecho, se expresan en documentos, como por ejemplo, este documento de acá, que es un documento larguísimo, que ustedes ven aquí, que dice, básicamente, cómo implementar un lenguaje muy popular, que es el lenguaje para hacer básicamente sitios web, que es el lenguaje HTML en su versión 5. ¿Sí? Es un documento larguísimo, técnico, que tiene, digamos, como unos lenguajes, un lenguaje bien particular para referirse a lo que uno puede, uno debe y uno no debe hacer para poder implementar bien este estándar. Entonces los estándares son, digamos, documentos que en últimas expresan acuerdos sobre cómo hacer cosas. En la medida en que esos estándares sean abiertos, y aquí la apertura tiene que ver no únicamente con la posibilidad de acceder a este documento, sino con la posibilidad de implementar, o sea, y no tener, digamos, trabas legales, por ejemplo, para implementar este tipo de estándares, es súper importante, porque cuando un estándar no es abierto, usualmente uno necesita pagar para poder utilizarlo. Los estándares son digamos, como desarrollos súper fundamentales para que el conocimiento se pueda distribuir en entornos digitales como Internet. Entonces, básicamente, los estándares especifican, dicen cómo hacer cosas. Por ejemplo, cómo hacer software, cómo implementar, por ejemplo, el lenguaje HTML, por ejemplo. Es este documento que les mostraba el estándar HTML5. Dice, le puede decir a los desarrolladores de navegadores como Google Chrome qué es lo que tiene que hacer el programa para mostrarnos correctamente una página web. ¿Sí? Los estándares, de hecho, son principalmente utilizados por gente que hace tecnología para ser utilizada por los demás, pero como vamos a ver más adelante, cuando estos estándares empiezan, digamos, como a aplicarse en dominios específicos, particularmente en este caso el dominio de las humanidades, podemos empezar a ver cómo digamos, no únicamente son herramientas que utiliza gente especializada, como por ejemplo programadores, diseñadores de bases de datos, gente, digamos, como que está acostumbrada a desarrollar tecnología, sino que nosotros como investigadores y como creadores también nos podemos beneficiar bastante de entender este tipo de artefactos. Entonces, también es, digamos, como una invitación un poco como a perderle el miedo a estas herramientas y empezar como a entenderlas un poquito mejor, sobre todo como para sacar ese potencial. El objetivo de los estándares básicamente es permitir la interoperabilidad entre sistemas diferentes, básicamente estableciendo un lenguaje común. Es decir, existen estándares, por ejemplo, que definen formatos de almacenamiento, como por ejemplo hay un estándar llamado ODS, un formato llamado ODS que ha sido desarrollado, digamos, como un proyecto que es como la versión libre de Office, y ese formato es libre, por ejemplo, y está, digamos, pensado para ser como la alternativa libre de formatos de texto enriquecido como DocX. Pero también hay otros estándares que sirven para intercambiar información, como veremos más adelante, formatos como XML o JSON, ¿cierto? Que están pensados, digamos, como para encapsular información en paqueticos que sean fáciles de transmitir a través de la red. Estos estándares son elaborados generalmente por organizaciones, grupos, como por ejemplo este grupo de acá, la W3C, que es, digamos, como un grupo de trabajo en el que está compuesto, digamos, no solamente por usuarios, sino también por
digamos, agentes, actores del ecosistema tecnológico. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, de empresas precisamente como Adobe, Apple, Cisco, bueno, muchas empresas que tienen muchos intereses en cómo se desarrolla y cómo evoluciona la tecnología, particularmente, digamos, como las tecnologías de red, como los navegadores, los servidores y todos los formatos que permiten que los navegadores y los servidores hablen, o se comuniquen, ¿cierto? Entonces, digamos que los estándares también son, por decirlo así, como son lugares de consenso, pero también lugares de conflicto. Eso es bien interesante porque allí, en la definición de esos estándares, las discusiones sobre cómo se debe implementar una cosa, lo que permiten y lo que no permiten los estándares es, digamos, algo definido también desde, muchas veces desde intereses de estas organizaciones que tienen, digamos, poder político económico, ¿cierto? Entonces, eh, las discusiones sobre qué tan abiertos o no son esos estándares qué tanto protegen o no los derechos de los usuarios en contextos digitales, digamos que son generalmente como los aspectos que no son únicamente tan técnicos de la definición de estos artefactos. Entonces, digamos que para nosotros, el BADAC, digamos, la investigación sobre los estándares es bastante importante, ¿cierto? Entonces, estándares para hacer cosas hay muchos. Hoy voy a hablar particularmente de 2 o 3, pero me interesa, digamos, cómo mostrar esto porque particularmente esta visualización, ya les voy a mostrar un detalle. Es una imagen un poquito grande, pero vamos a hacer zoom in. Entonces, esta es esta misma imagen que veíamos ahí. Todo esto que hay acá, estos son estándares que de hecho pues, se pueden como utilizar en muchos campos, pero esto ha sido desarrollado, digamos, eh, por Jen Riley y David Becker, que en últimas son, pues, básicamente humanistas digitales. Lo que voy a mostrar acá es, por ejemplo, todo lo que hay aquí. Cada una de estas palabritas o de estas siglas es un estándar que sirve para algo en particular, ¿cierto? Por ejemplo, acá podemos ver que los museos, las librerías, perdón, las bibliotecas, digamos que comparten o trabajan, digamos, en algunos procesos y con algunos tipos de objetos específicos que hacen que los estándares no sean, digamos, no todos los estándares sirvan para este tipo de cosas. Ahora, hay unos estándares que son como pensados para ser utilizados en dominios o en actividades o en prácticas muy diferentes. Por ejemplo, hay un estándar que nosotros vamos a ver por acá, que está con las siglas DC, ¿cierto? Lo vemos por aquí, lo vemos por acá. Lo vemos por aquí, por ejemplo. Y es un estándar llamado Dublin Core. Este es un estándar de metadatos. ¿Qué quiere decir que es un estándar de metadatos? Es un estándar que nos dice cómo podemos describir objetos digitales. Dublin Core es, de hecho, no es un estándar demasiado complejo. Le dice a uno, en últimas, si pensamos, digamos, en tablas, y en que yo, digamos, en una tabla de Excel, por ejemplo, voy a describir los aspectos o las propiedades, digamos, de un objeto digital. Voy a utilizar, por ejemplo, no sé, pensemos en una obra de Beatriz González, el jaguar colombiano, por ejemplo. Yo puedo utilizar título, es, digamos, una palabra bastante normal y común, casi que inequívoca para referirse al título de una obra, ¿cierto? La fecha también, digamos, es una palabra que es casi que inequívoca y que casi universal para referirse, digamos, como a un momento en el tiempo. Pero hay otras palabras que pueden cambiar de acuerdo a
no sé, el dominio, por ejemplo, en el que estamos tratando de escribir el objeto, por ejemplo. La palabra autor y la palabra artista, por ejemplo, pueden querer decir lo mismo. Y es referirse, digamos, a la persona que hace algo. En el caso de Dublin Core trata de normalizar y decir, para nombrar una persona que es autora de algo, vamos a utilizar la palabra creador o creador. ¿Cierto? Y de esa forma, digamos, como estableciendo tomando esa decisión y expresándola, digamos, en el documento del estándar, lo que se está haciendo es un esfuerzo de normalización, tratar de coordinar a las diferentes personas que estén, o diferentes agentes que estén tratando de describir un objeto para que digan, cuando usted vaya a nombrar o a referirse, digamos, a un agente o una persona que haya creado algo, se va a utilizar la palabra creador, un autor y otro. Entonces, digamos que eso es lo que permite que en últimas diferentes sistemas puedan interoperar. Si, por ejemplo, acá vemos que este es el estándar que utilizamos, por ejemplo, para el catálogo de Beatriz González. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, vamos a consultar alguna de estas. Esto que vemos acá, no voy a, digamos, entrar en detalles ahora sobre esto. Pero acá tenemos al autor y acá tenemos el nombre de lo que se supone es este valor, ¿cierto? Es decir, que Beatriz González es creator de esta obra, ¿cierto? Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en otro elemento, pensemos, por ejemplo, en el repositorio de Uniandes, el repositorio de la universidad que almacena, entre muchas otras cosas, trabajos de grado. Podemos ver que ellos también utilizan este mismo formato, ¿cierto? Este formato vamos a visitar. Tiene también, digamos, como los mismos campos que nosotros estamos utilizando. Lo que pasa es que acá se están utilizando, digamos, formas más específicas de esos mismos campos. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto que estoy mostrando? Que este repositorio de Uniandes y nuestro repositorio se pueden hablar, pueden compartir cosas. Si yo le entrego un registro al repositorio de Uniandes, ellos no tienen que hacer ningún, digamos, procesamiento adicional, o el procesamiento adicional que tienen que hacer es bastante pequeño, bastante corto, bastante delgado, para utilizar una palabra un poquito más como, común, digamos, del ambiente del desarrollo tecnológico. No tienen que hacer mucho, digamos, para importarlo. Y a esto me refiero con interoperabilidad. Esto es súper importante porque a pesar, digamos, como que parece ser una cuestión únicamente técnica, cuando uno decide utilizar un estándar, como que uno se adhiere al estándar, cuando uno decide como implementarlo, uno está decidiendo también de alguna forma con quién se puede hablar ese repositorio, de qué otras formas y con qué otros repositorios se puede conectar este repositorio que nosotros estamos viendo. Nosotros utilizamos el estándar Dublin Core porque es un estándar amplio, es un estándar que se puede aplicar a muchos, como a tipos muy diferentes de producción, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, se utiliza para producción académica, ¿cierto? Para artículos, para tesis de grado, por ejemplo, pero también se puede utilizar para imágenes, ¿cierto? Para obras de arte, como por ejemplo en el caso del catálogo de Beatriz González, se puede utilizar para imagen en movimiento, para eventos, para software, ¿cierto? Para una gran cantidad de objetos que podemos conseguir en lo digital. Entonces, digamos que este es un ejemplo de por qué es importante para nosotros la utilización de los estándares, pero en últimas también es importante porque es ese tipo de lenguajes que le permiten a otras personas utilizar e interactuar con estos objetos. Usualmente los estándares, pues, no nos interesan mucho a los seres humanos en últimas porque están más pensados para máquinas. Pero pues evidentemente los usuarios de las máquinas son nosotros, seres humanos. Esto me lleva también a hablar un poquito sobre otro proceso que es súper importante para nosotros, que es la descripción, que es básicamente ese proceso como de tratar de capturar esas propiedades, esos aspectos, esas características de los objetos o de los artefactos culturales que estamos
como transfiriendo como del dominio de lo atómico o lo físico o lo análogo, como quieran llamarlo, lo estamos transfiriendo, digamos, como al dominio de lo digital. Esto es súper importante. Ahorita voy a referirme como a otras implicaciones bastante importantes sobre esto, pero digamos que lo primero que quiero plantear y aquí es, digamos, como el guiño a las humanidades digitales, otra vez, como esto es una actividad tanto técnica como intelectual, porque uno tiene que tomar decisiones acerca de qué información voy a transportar al dominio digital y qué voy a dejar por fuera. Porque de alguna manera, o sea, o de todas maneras, y de cualquier manera, el entorno digital es, digamos, un entorno determinista, digamos, en el cual, digamos, las cosas tienen que estar descritas en absolutos, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que la información digital es, digamos, binaria en su naturaleza, pero lo que se deriva, por ejemplo, cuando estamos hablando de valores como el blanco y el negro, ¿cierto? Que podemos representarlos como unos y ceros, pero también cuando estamos hablando de palabras, estamos hablando como de cosas discretas, pero cosas como los significados de los objetos, los significados de las palabras, los significados, digamos, como de la producción cultural, son cosas difusas, no son cosas determinadas, son cosas que pueden cambiar de un contexto a otro, que pueden cambiar de un momento a otro. Y digamos como que el hecho de digitalizar algo, de transportar algo como al dominio de lo digital implica siempre dejar algo por fuera. ¿Sí? Y por eso es que esa es una decisión, digamos, intelectual y, si se quiere, también ética, sobre qué información decido y cómo voy a capturar esa información. Si esa información tiene, digamos, una naturaleza cuantitativa o cualitativa, ¿cierto? No es lo mismo, digamos, representar un color como números, por ejemplo, ¿sí? Como es el color digital, que es básicamente como números que representan diferentes canales de color que nos permiten, digamos, ver millones de colores en una pantalla. Pero también uno puede representar el color con una palabra, ¿cierto? La palabra naranja, por ejemplo. Aunque la palabra naranja es una palabra que cambia de, digamos, como de cultura a cultura, ¿cierto? Para nombrar el color naranja, hay culturas que utilizan otras palabras, ¿cierto? O el rojo, no sé, el rojo carmesí. También a veces, digamos, hay culturas que, o digamos, contextos culturales en los cuales un color puede parecer naranja, pero en otro contexto puede parecer más bien rojo. Entonces, digamos como que esas sutilezas muchas veces se quedan por fuera en ese acto de descripción. Entonces, esa es, digamos, como la responsabilidad de tomar decisiones sobre cómo describimos un objeto que al principio puede ser, como les digo, una actividad como neutral, ¿cierto? Técnica, ¿cierto? Siempre estamos como equiparando lo técnico con lo neutral y que lo técnico lo podemos, digamos, las herramientas las podemos utilizar y, digamos, como para, digamos, hacer realidad nuestras intenciones sin ningún tipo de problema, pero en realidad, digamos que las herramientas transforman también la forma en que vemos el mundo y la forma en que, en este caso, lo describimos. Entonces estamos hablando, digamos, una descripción puede hablar de propiedades materiales como tamaño, técnica, soporte, duración en el caso, por ejemplo, de audio o video, que de alguna manera, como son manifestaciones concretas de un objeto físico, muchas veces no hay desacuerdo sobre ellos, ¿cierto? Sobre todo si estamos utilizando las mismas unidades de medida, como por ejemplo centímetros, pues el tamaño de un objeto pues no va a cambiar aunque el objeto, digamos, haya sido digitalizado, digamos que lo podemos. Pero cuando estamos hablando de estilo, ¿cierto? O de género, por ejemplo, de un género literario, de repente estamos hablando de cosas sobre las cuales de repente no hay como un acuerdo, ¿cierto? No hay como un consenso acerca de qué es lo que significa o a qué estilo puede pertenecer una obra u otra. Entonces, digamos como que en ese tipo de decisiones es donde, digamos, como el criterio del humanista es súper importante. Y por eso es que, repito, no son decisiones únicamente, digamos, con implicaciones técnicas. Vamos a hablar también de otras propiedades digamos que no las podemos derivar de la observación del objeto, sino que son propiedades que también tienen que ver con el contexto del objeto y con los cuales los investigadores pues, son súper importantes para los investigadores, ¿cierto? Por ejemplo, la localización geográfica, la fecha o las relaciones, de las cuales voy a hablar en un segundo. Por ejemplo, vamos a volver aquí al catálogo de Gabriel González, que es uno de los acervos o archivos que ya hemos puesto en línea desde que casi que comenzó la actividad del BADAC.
acá podemos ver esos metadatos de los cuales hablaba, ¿cierto? Acá tenemos, digamos, digamos, como no son metadatos bastante complejos, pero que se refieren, por ejemplo, en este caso, al fotógrafo que tomó el registro de esta obra, ¿cierto? Evidentemente el título, la fecha, las dimensiones. Y utilizamos yo he traducido al inglés esta interfaz para esta charla porque quería que viéramos, digamos, como los nombres originales de los campos del estándar Dublin Core, para entender un poquito también para qué sirven, porque son, digamos, qué es lo que nos permiten hacer. Por ejemplo, este campo, is part of, nos sirve para describir que este objeto, los suicidas del SIDGA, es parte de algo. El estándar Dublin Core no especifica o no nos dice, digamos, de qué tiene que ser parte este objeto, porque eso es, digamos, como libertad, es una decisión del investigador, de la persona que está describiendo eso. En este caso, nosotros decidimos utilizar este campo is part of para mencionar o para poner aquí las exposiciones en las cuales esta obra ha sido, de las cuales esta obra ha sido parte, por ejemplo. Utilizamos este otro campo, es referenciado por, para describir o para incluir los catálogos en los cuales incluye esta obra o en los cuales se habla de la obra de los suicidas del SISGA. Tenemos este otro campo que es normal, ¿cierto? Medio, óleo, relienzo. Pero me interesa hablar un poquito de estos campos porque son campos que ya describen la relación de este objeto con otro. Por ejemplo, en el caso de Beatriz González hay una cosa muy interesante, muy importante de su práctica artística, es que ella utiliza recortes de prensa y referentes de la historia del arte digamos, como insumo para su obra. Y nosotros en esta colección hemos incluido los recortes de prensa que ella utiliza o ha utilizado para esta obra, ¿cierto? Estos referentes hacen parte de la misma colección. No son obras, por lo tanto, tienen diferentes, digamos, campos de descripción, pero lo que nos ha parecido, digamos, como interesante es poder proveer una forma de navegar a través de esas relaciones. Lo que hicimos para este catálogo fue desarrollar, digamos, como modificar un poquito la plataforma en la que está hecha esto, que se llama Omeka para quienes estén interesados en conocerla. Y lo que hemos hecho es básicamente permitir esta navegación entre las obras y los referentes. Por ejemplo, acá podemos ver que este referente tiene varios archivos. Es decir, que el mismo objeto tiene está representado por diferentes archivos. Es una cosa muy interesante también. Y que también ese referente está relacionado con obras diferentes, con diferentes versiones de los suicidas del SISGA. Entonces, pues, si nosotros vamos a los suicidas del SISGA número 2, podemos ver que es parte o que este referente es el mismo de los suicidas del SISGA, bueno, pues ha sido utilizado. Entonces, más allá, digamos, como de la posibilidad de navegar que de esta forma el catálogo, lo que me interesa de plantear, digamos, con esto es que las relaciones que no son propiedades que se derivan del objeto mismo, sino que es lo que conecta ese objeto con otro objeto, son también parte de la descripción del objeto. Y es interesante porque aquí la noción de objeto empieza a ser un poquito, incluso en lo digital, empieza a ser un poquito difusa. ¿Dónde termina este objeto? Podemos pensar, por ejemplo, que los referentes, que la obra viene con el referente. Hubiéramos podido, por ejemplo, poner el referente como parte de digamos, de los archivos de los suicidas del SISGA, ¿cierto? Podríamos haber puesto aquí al ladito el recorte y poder navegar, digamos, las dos cosas al mismo tiempo, uno podría verlo, pero de alguna forma expresar estas relaciones así nos permite entender que a partir de este mismo objeto, esta misma noticia y en últimas el evento que esta noticia representa, pues dio origen o participó, por decirlo así, en el génesis pues, de estas otras obras.
Y esto me lleva a hablar de un aspecto fundamental de lo que nosotros hacemos, que es un producto súper importante, es fundamental, no solo de los archivos, sino de lo que los humanistas, o más bien como del material con el que muchos humanistas digitales trabajan, y son datos. En este caso estamos hablando de metadatos porque es la información que le agregamos a algo que ya de por sí puede ser considerado información, es una imagen digital, ¿cierto? Como ya había hablado, digamos, los píxeles, los colores, los diferentes valores que esos píxeles, diferentes valores de color que esos píxeles pueden tener, pues, ya conforman en, sí, digamos, como un objeto de información digital. Pero lo que nosotros le agregamos, que es esa descripción, en últimas es lo que nos permite conocer el objeto. No solamente cómo se ve, sino entender el contexto, sus propiedades físicas, y digamos como esos otros aspectos que nos interesan también como para entender ese objeto digamos, en el contexto de su producción cultural. Otra cosa súper importante de esto que estamos haciendo, y es que la digitalización y la descripción, esas dos cosas, ¿cierto? Como crear el archivo digital y crear información que describe ese archivo digital, es lo que hace de estos artefactos culturales información computable. Creo que fue ayer o antier que alguien preguntó en el chat de la clase, ayer como cuál era como, bueno, no sé si recuerdo bien la pregunta, pero voy a asumir que fue esa. ¿Cuál era como el poder que estas herramientas le daban a los humanistas digitales? En últimas, digamos que el poder que nosotros tenemos es el poder de la computación sobre estos artefactos digitales. De nuevo, esto no es solamente una cuestión técnica, ¿cierto? Bueno, como estamos hablando de poder, ¿cierto? No solo de poder hacer cosas, sino también de poder operar, digamos, poder operar sobre estos artefactos, pues en últimas también tiene implicaciones, como decía, no solamente técnicas, sino políticas, estéticas, filosóficas, un montón de cosas de las cuales pues como que nosotros, digamos, como en la maestría o en el campo, digamos, pensamos que es importante siempre tener como una posición crítica frente a eso, como tratar de evitar, aunque no siempre se puede, pues, pero de evitar como obviar esos aspectos, estar siempre pendiente, digamos, de cuáles son las implicaciones de lo que uso y cómo uso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que nosotros lo que estamos haciendo en el BADAC, que es, digamos, un trabajo muy arduo de digitalizar una gran cantidad de objetos, de implementar un estándar, diseñar, por ejemplo, las nomenclaturas, trabajar con practicantes de los diferentes programas de la facultad para describir de la forma más rigurosa estos objetos culturales. Lo que estamos construyendo son conjuntos de datos. Y ese trabajo le agrega un valor importantísimo a esos objetos, ¿cierto? Porque es precisamente lo que permite utilizarlos de muchas formas. Es lo que nos permite también compartir ese conocimiento como por fuera, digamos, como digamos, con una comunidad especializada, pero también por fuera, digamos, de esa comunidad especializada. Entonces, pienso que eso es, digamos, esas dos cosas, el hecho de que lo que estamos haciendo es artefactos sobre los cuales podemos hacer operaciones, ¿cierto? Sobre los cuales podemos, digamos, como podemos delegar, digamos, esas operaciones de análisis en los computadores, por ejemplo. También, digamos, hay una dimensión, si se quiere, económica, ¿por qué no? Dentro de esta misma práctica, es decir, nosotros lo que estamos haciendo es como agregándole valor a esos objetos. Entonces, eso es también súper importante. Y también, digamos, como que la agregación, digamos, de esos datos, pues también extiende la duración de los objetos, permite, pues, como que el objeto pueda ser, digamos, como que conocido más adelante en el tiempo, por ejemplo. Y en ese sentido, pues también, y aquí, digamos, cuando entendemos un poquito digamos, las colecciones digitales, no únicamente como conjuntos de archivos, sino también como conjuntos de datos. Estamos entrando en una dinámica que muchos ya conocen por ahí, que es la dinámica, digamos, del Big Data, aunque no necesariamente hemos llegado a la escala del Big Data. Digamos, cuando se habla de Big Data, estamos hablando de, digamos, conjuntos de datos de millones de registros, ¿cierto? La colección de Beatriz González tendrá, no sé, aproximadamente 1.200 objetos.
Entonces, digamos que estamos como en una especie de mesoescala, todavía no hemos llegado ahí, pero digamos que con el suficiente tiempo y también como la suficiente resolución y la suficiente capacidad, digamos, escala de nuestras capacidades, pues también digamos, la envergadura de esos repositorios pues, puede llegar a alcanzar esa escala, digamos, del Big Data. Pensando un poquito como en ese futuro, en la proyección y en lo que, digamos, las implicaciones de lo que estamos haciendo, es también que estamos creando como una serie de repositorios que, sí, y como decía, que no solo la idea es que lo utilicemos nosotros, sino que esto puede interoperar con otros contextos, con otros investigadores o con otros repositorios, incluso por fuera de la institución, pues entonces estamos como haciendo esos otros, digamos, como este material susceptible también de ser procesado pues, por muchas otras entidades, agentes, personas, ¿cierto? En muchos casos, como sucede pues eh, con la información digital, pues uno pone algo en internet y uno pues básicamente pierde el control de lo que puede suceder con eso. Pero un poco esa es la idea, es decir, que nosotros, parte, digamos, como de las políticas de la filosofía del BAC es publicar los contenidos bajo licencias libres en la medida, digamos, en que se pueda. Entonces, digamos, como bastante, digamos, como que es bastante importante entender que estas tecnologías permiten compartir el conocimiento, pero no solo depende, digamos, de las plataformas que estamos utilizando, sino también de las licencias. Es otro artefacto que es importante entender. Entonces, por estas razones, me interesa plantear el archivo como una infraestructura. Y es una infraestructura, obviamente, digamos como que la idea de infraestructura usualmente se asocia, digamos, a cosas físicas, cosas hechas de cemento, de metal, ¿cierto? De alguna forma, digamos, el hardware, ¿cierto? Las pantallas, los procesadores, los discos duros de un computador son como la infraestructura sobre la cual uno realiza como esas operaciones de computación. De la misma forma en como los salones y el campus es de alguna forma la infraestructura para la actividad académica. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es como la infraestructura para que otras personas puedan hacer otras cosas. Entonces, entenderlo como infraestructura también implica en entender y investigar cómo podemos exponer de una forma, cómo podemos hacer que este material esté disponible para otros. Y qué tipo de cosas, o sea, cuál es el quehacer que estamos permitiendo. Esto me parece súper importante y esto no es una cosa que nosotros podemos decidir únicamente, sino que es algo que me parece que está bueno decidirlo en diálogo. Y es aquí también donde voy a empezar a extender una invitación. Es como, la idea es que lo que se puede hacer con los archivos sea algo negociado con los usuarios de los archivos. En este momento, unos usuarios importantes para nosotros en el BADAC son los estudiantes, investigadores, bueno, las personas que están todo el tiempo generando y accediendo, digamos, al conocimiento y a la creación. Entonces, digamos, como que la idea de pensar el archivo como infraestructura también implica pensar qué tipo de cosas la gente quiere y le interesa hacer con nuestros archivos. Entonces, digamos que particularmente los archivos que nosotros tenemos ahora tienen diferentes formas de acceder. O sea, tenemos diferentes posibilidades de acceder. ¿Cierto? Tenemos las interfaces de usuario. La interfaz de usuario es básicamente, perdón, es todos estos elementos, los botones, las flechas, las tablas, ¿cierto? Todo lo que me permite de alguna manera navegar el catálogo, ¿cierto? Todo esto es una interfaz de usuario. Y para quienes trabajan digamos, con tecnologías web, o de una forma más coloquial, para quienes hacen páginas web, a mí me parece importante que entendamos que una página web no es una página. Es una interfaz que nos permite interactuar con algo, que usualmente es información. Si tenemos los sitios web, las tecnologías web como interfaces, como digamos esas tecnologías a través de las cuales nosotros desarrollamos interfaces, también podemos entender como
estamos dándole acceso, cómo estamos representando el conocimiento y cómo las personas pueden llegar y navegar ese conocimiento. Entonces, digamos, decisiones como las de como sacar aparte los referentes y entenderlos, digamos, como una, y diseñar el archivo en el cual hay dos entidades diferentes o dos tipos de objetos diferentes, los referentes y las obras, y esas obras van a estar relacionadas, también nos permite que la interfaz, como que la interfaz le permita a los usuarios acceder a esas relaciones, pero no a través de una lectura, ¿cierto? No es como que nosotros hubiéramos podido poner acá otro campo que exprese una relación y decir como, ok, el referente de esto se llama recorte de periódico con la noticia, un indígena y su hijo murieron en persecución, ¿cierto? Pero eso no necesariamente implica que nosotros coloquemos el referente del objeto acá. Entonces, digamos como que la interfaz en últimas nos permite es una forma diferente de conocer los objetos. En ese sentido, es que las interfaces también son artefactos retóricos. Y esto es también, digamos, un término, un concepto que le hemos escuchado también a María José esta misma semana y que creo que es, digamos, como un concepto poderoso sobre el cual podemos crear muchas cosas. Bien, tenemos otra cosa que es un poquito más especializada, bueno, ya me voy pasando, pero voy a acelerar entonces. Las APIs, básicamente las APIs son formas de acceder a la información, a paquetes de información. Pero esos paquetes de información están pensados para ser consumidos no por seres humanos, sino por máquinas. En ese sentido, lo que nosotros encontramos aquí en las APIs es como una especie de representación diferente de lo que vemos aquí en la ficha técnica. Es decir, estos metadatos los podemos acceder de otra forma. Por ejemplo, aquí podemos ver otra representación, en este caso estamos hablando de las colecciones en general que están en este artículo. No voy a entrar mucho en detalle como en tratar de leer esto, pero lo que quiero decirles es que estos son paquetitos de cosas, ¿cierto? Yo como que, fíjense que acá, cada paquete de información está encapsulado como en estos corchetitos, que a su vez algunas veces tienen otros corchetitos que tienen valores y nombres de los valores, ¿cierto? Entonces acá me dice que el ID del objeto es el ID número 1, la URL del objeto, o sea, donde yo puedo conseguir esta colección. Voy a abrir esto acá. Esto es otro paquete de información que me describe esta colección en particular. ¿Qué colección estoy viendo? A ver, la colección que se llama 1970-1969. Esto es, para nosotros los seres humanos, esto es aburrido, ¿cierto? Es decir, como que no podemos leer muy bien, extraer información útil muy fácilmente de esto, porque, de nuevo, esto está hecho como para que lo lean máquinas y poder hacer otro tipo de cosas a las cuales ya voy a llegar. Y otras formas, perdón, en las que podemos acceder a estos elementos a partir de formatos de intercambio, que son otras cositas que nosotros podemos llegar y ver por acá, ¿cierto? Por ejemplo, esto es otra forma estructurada, ¿cierto? Cuando vemos toda esta información y ustedes ven estos corchetes aquí, a ver si puedo ampliar. Eso. Esto y esto simplemente encapsulan otra información. Y lo que está adentro de estos caracteres todos raros son las cosas que la máquina puede leer. Esto simplemente es algo que le dice a la máquina, lo que esté dentro de estos corchetes, esto es para que usted lo lea. Y el resto de cosas como esto, si está pensado para que en algún momento los seres humanos lo lean. O bueno, también podría ser sujeto, digamos, por ejemplo, de un análisis de, no sé, minería de texto, lectura distante, que son todas las prácticas comunes de los manejos digitales. Y tenemos los conjuntos de datos también en particular. ¿Qué son los conjuntos de datos? Vamos a ver. Es simplemente el paquete de información que contiene los archivos y una forma estructurada de almacenar los metadatos sobre esos archivos. Hagan de cuenta una carpeta con imágenes y una tabla de Excel. Eso ya es un conjunto de datos. Y yo ese paquetito se lo puedo entregar a alguien y esa persona no tiene que acceder a través de la red a todo el catálogo y, por ejemplo, procesar o acceder a un registro por registro, sino que ya puede, no sé, hacer un programa que tome todos los metadatos y organice la información o los archivos de alguna forma, por ejemplo, cronológicamente.
o a partir de, no sé, criterios de color, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos como que las diferentes formas de exponer o de dar acceso a estos materiales permiten diferentes prácticas. Y eso es lo que nosotros queremos desarrollar en el BAD. Porque en últimas, lo que nosotros estamos haciendo es, de nuevo, creando esta infraestructura para que otras personas hagan cosas. Y eso es lo que nos interesa también. Es como, y ahí sí es como la invitación clara, como acérquense al BADAC si quieren trabajar con estos materiales. Y no solamente es, digamos, hacer cosas con los objetos que ya han sido creados dentro del BADAC, sino también son sujetos de modificación. Si de repente alguien tiene un proyecto para taguear o para etiquetar de una forma diferente o con unas categorías desarrolladas en una investigación, toda la obra de Beatriz González, bienvenido o bienvenida. Es decir, ese tipo de cosas también nos interesan. No solamente, digamos, que utilicen los archivos, sino que esos archivos se pueden transformar en el también. Y esto es a lo que se le llaman los archivos vivos, o esto es también lo que se le puede llamar la activación del archivo. El archivo no es simplemente un catálogo que nosotros vamos como navegando uno por uno, y de pronto yo bajo una imagen y la puedo imprimir, la puedo colgar, puedo hacer una reproducción, puedo incluirla dentro de mi trabajo de grado. Sino que a hacer, digamos, otras creaciones sobre esas infraestructuras son otras formas de uso que nos interesan bastante. Bien, entonces, wow, ya casi me pasé, pero bueno, ya solo quiero mostrar algunos ejemplos de lo que hemos hecho, algunas cosas, digamos, que se pueden llamar proyectos, otras cosas de pronto son más bien experimentos, otras cosas son ejercicios, pero que de alguna manera muestran cómo se puede utilizar. Yo aquí he propuesto más que las únicas formas o posibilidades para la investigación, son algunas posibilidades para la investigación. ¿Sí? Una posibilidad es hacer análisis computacional de los artefactos culturales en sí mismos, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de los archivos en particular, por ejemplo. Esta imagen que vemos acá es una imagen que ha sido, es una forma de organizar las imágenes que componen el catálogo de Beatriz González. No sé si notan un poquito esto, ahorita le hago zoom in, pero no sé si notan que por aquí afuera hay imágenes bien claritas y por aquí adentro hay imágenes que son más bien oscuras. Y en el medio están imágenes que tienen, digamos, como un color más saturado. ¿Cierto? Si yo me acerco un poco más, esta es una imagen de alta resolución y tiene mucho espacio vacío, pues un ejercicio que es susceptible evidentemente de ser mejorado, es decir, hay que comprimir un poco más este diagrama para entender un poquito mejor las relaciones y para pues, observar mejor individualmente cada una de estas. Pero estos son, básicamente, es toda la obra de Beatriz González organizada eh, por tono y por intensidad de color. ¿Cierto? Son dos criterios que se pueden extraer de analizar la imagen, de poner un computador y calcular los números que representan los colores y organizarlos en un espacio bidimensional. Esto se hace con un programa llamado ImagePlot, que ha sido desarrollado en un laboratorio de hecho de humanidades digitales o de análisis cultural o cultural analytics, que es, digamos, como, no sabría cómo decirlo, María José, será otro campo de las humanidades digitales, o otra forma, o una práctica de las humanidades digitales, o una práctica relacionada con las humanidades digitales. Es un poquito complejo. Sí, algo así. Me angustio un poquito a veces porque no sé nombrar y clasificar las cosas, pero pues también sabemos que la naturaleza misma del campo, como tan cambiante, pues hace difícil como clasificar absolutamente las cosas. Entonces digamos que esto es un experimento que uno puede hacer cuando yo tengo un conjunto de imágenes y un conjunto de datos que describen esas imágenes. Como una cuña, esta herramienta ImagePlot que yo utilicé aquí, hay una lección, un tutorial en esta página, Programming Historian. Este es un proyecto bien interesante en el cual María José Fanador también participa desde hace años en colaboración con otros humanistas digitales de otras partes del mundo que se dedica a, digamos,
a realizar, compilar, realizar, digamos, tutoriales que tienen que ver precisamente con la práctica de las humanidades digitales o con la utilización, digamos, como de herramientas digitales para hacer investigación en humanidades. Y es bien interesante, se lo recomiendo mucho, es un material súper importante para mis clases, por ejemplo. A muchos de mis estudiantes los remito a estos tutoriales y es una muy buena forma, digamos, como de entrarle a temas que en principio pueden parecer un poquito complicados, pero que sobre todo, bueno, uno tiene como un documento que lo va llevando uno paso por paso y le va diciendo a uno cómo aplicar una herramienta a un problema, digamos, del dominio de uno, yo pienso que eso es muy útil. O sea, que este es un recurso también que me parece fundamental tener en cuenta. Bien. Análisis de los metadatos. Y de alguna forma visualización también. Veamos este proyecto. El proyecto fue realizado en la clase de visualización de datos de un profesor invitado por la maestría llamado Sergio Leonardo Rodríguez, quien ha sido también ya jurado director de una tesis de la maestría. En este ejercicio, los estudiantes compilaron una serie, o accedieron, digamos, a una serie de imágenes del catálogo de Beatriz González, y hay, digamos, como un ejercicio interpretativo, más bien un ejercicio de organización que incluye, digamos, una actividad interpretativa que es etiquetar. Etiquetar los elementos es básicamente como asignarlos a una categoría. Y proveer una interfaz en la cual podemos ver cómo estos objetos se reorganizan de acuerdo a esas categorías. Este es un ejercicio de clase. Y también aquí hay si nosotros podemos ver acá, por ejemplo, los sitios del SIGLA, aquí se resalta, hay una línea de tiempo. Una línea de tiempo en la que podemos ver, digamos, a través de la interacción, podemos entender la relación entre lo que estamos viendo acá y su distribución en el tiempo. La posibilidad de hacer esto tiene que ver precisamente con los metadatos, es decir, poder ubicar estos elementos en una línea que representa, en últimas, una línea temporal, un proceso temporal. Es posible gracias a que en los metadatos, perdón, me voy atrás. En los metadatos tenemos esto, acá, tenemos fecha. Por eso es que es importante, por eso es que la descripción es súper importante, y aquí yo quiero agradecerle a María Juliana y a Sergio Méndez, que son mis colegas del BADAC, por estar, digamos, haciendo este trabajo tan arduo, pero tan riguroso, y que es súper importante que uno de repente no ve los resultados en este momento, pero es precisamente en estos ejercicios, en estas experimentaciones en donde uno puede ver, claro, ahí es donde necesitamos ponerle atención, por ejemplo, a cómo podemos hacer para que de pronto acá no tengamos únicamente el año, sino el mes y el día. Probablemente no con una obra de Beatriz González, pero tal vez con una carta de María Mercedes Carranza, sí. Entonces, digamos que, y poder identificar o fechar un artefacto cultural también es un ejercicio de investigación, un ejercicio en el cual también muchas veces pues, hay que poner en práctica como habilidades interpretativas, investigativas propias de los humanistas. Entonces la cosa como que va y viene, ¿no? Es como bidireccional, ¿cierto? Como unos buenos, una buena descripción permite mejor investigación permite también muchas veces describir mejor las cosas. Es decir, por ejemplo, que nosotros podríamos incorporar de alguna forma, si quisiéramos, estos etiquetas dentro del mismo catálogo de Beatriz González. Si llegáramos, digamos, a la decisión de que estas de alguna forma aportan o le agregan, digamos, valor a los objetos, ¿cierto? Entonces, pueden ver estos ejercicios en esta dirección. Voy a permiso de Sergio, que no sé si está presente o no, voy a compartir esto. Voy a mirar las preguntas todavía, solo voy a pegar esto.
Bien, ya vamos avanzando. Entonces, miremos qué más tenía para mostrar. Perdón. Por ejemplo, bueno, ya hablamos un poquito de visualización. Esto es un ejercicio de visualización de alguna forma también. Esto también es un ejercicio de visualización, además de visualización interactiva, es decir, que lo que yo veo, pues lo puedo cambiar con la interacción y en ese sentido, digamos, como que voy conociendo más sobre esto, es decir, que la interacción también hace parte, digamos, como del carácter retórico de los artefactos digitales. Es decir, con la interacción también comunicamos, tanto simbólicas, creativas, como conocimiento, digamos, si lo queremos llamar así, como conocimiento duro. O concreto, ¿cierto? Pero también existe la posibilidad de hacer otras cosas. Esta es la Biblioteca Digital Soledad Costa de Samper. Es un proyecto realizado con Carolina Alzate del Departamento de Literatura, en el cual, digamos, están consignadas gran parte, no toda, pero la gran mayoría de la producción de Soledad Costa, incluyendo los álbumes de Soledad Costa de Samper. Vamos a ver un poquito de pronto en las colecciones. Voy a abrir aquí. Las colecciones en estas plataformas, digamos, en las plataformas del BAC, son básicamente agrupaciones conceptuales de estos artefactos, ¿cierto? Tenemos que una de esas colecciones son los álbumes. Los álbumes de Soledad Costa son bien, bien interesantes porque muestran, digamos, como una producción visual y también, digamos, el carácter material de esta producción, de esta autora, y permiten hablar de prácticas, nos permiten entender también, digamos, prácticas sociales, modos de existencia de la época y del contexto particular de Soledad Costa, ¿cierto? Entonces acá tenemos los registros en sí mismos, donde podemos ir y ver el, el álbum. Y, oh sorpresa, nosotros en el BADAC no tenemos estos archivos digitales. Estos archivos digitales están alojados en la Biblioteca Nacional, en el catálogo de la Biblioteca Nacional. Si ustedes ven acá esta dirección, catálogo en línea.bibliotecanacional.gov.co. Lo que nosotros hicimos para este proyecto fue conectar dos repositorios, o más bien hacer una plataforma que nosotros la tenemos alojada en el servidor, en este caso no es del BADAC, sino es el servidor o la plataforma, digamos, de la Nación Humanidades Digitales. Pero los objetos mismos, digamos, están alojados en el catálogo de la Biblioteca Nacional. Lo que nosotros hicimos fue utilizar una de estas técnicas que yo mencionaba aquí, ¿cierto? O más bien de estas posibilidades. Básicamente lo que hicimos fue como crear una especie de subconjunto de toda la, como sacar un subconjunto de registros de todo el catálogo de la biblioteca que comprendía lo que ellos tienen de Soledad Costa de Samper, ¿cierto? Y a partir de básicamente un Excel, lo que hicimos fue desarrollar otro, digamos, este catálogo, en el cual, por ejemplo, esa clasificación, la clasificación de las colecciones ha sido desarrollada por la investigación propia, pues, de Carolina. Entonces, de alguna forma, aquí lo que nosotros estamos haciendo no es como desarrollando una infraestructura, aunque sí lo estamos haciendo en la medida en que esta en la medida en que este catálogo pues, tiene las mismas características que este catálogo, ¿cierto? Es decir, puede ser utilizado de las mismas formas. Pero estamos haciendo uso de otra infraestructura, la infraestructura de otra institución. Y eso es posible gracias a que existen esos formatos de intercambio, a que existen esos estándares, a que existen esas técnicas, esas metodologías, que precisamente son las que tratamos de enseñar y utilizar en los proyectos de la maestría de humanidades digitales. Entonces, me parece interesante como que hemos tenido también, nos podemos poner como en las dos posiciones, tanto usuarios de otros recursos, o sea, podemos conectar
nuestra infraestructura con otras infraestructuras, y eso es también algo muy común dentro de los archivos digitales. Y nosotros podríamos conectar esto con la Digital Public Library of America, que es básicamente otro gran acervo. No lo vamos a mostrar en este momento por tiempo, pero digamos que existen métodos que están al alcance de nosotros en este momento para conectar con esos otros repositorios, tanto para que esos repositorios utilicen nuestros registros como para nosotros utilizar registros de otros repositorios. Me parece que este es pues, un proyecto en el cual ese potencial se ha utilizado, pero también existen otras cosas interesantes que se pueden hacer sobre estas plataformas. Por ejemplo, actividades que tienen que ver más con la curaduría, son actividades, son proyectos que tienen, digamos, una cualidad más interpretativa también, es decir, como el acervo nos ofrece como este conjunto de elementos, pero yo los puedo organizar para decir algo bastante específico. Entonces, aquí lo que hace Carolina es invitar a Vanessa Miseres de la Universidad de Notre Dame. Ella escribe un texto sobre la cultura material y la escritura y el trabajo manual implícito en estos, y explícito también, digamos, en estas obras, en los álbumes, y empieza a hablar de cómo estos álbumes también, digamos que soportaban ciertas prácticas que nosotros hoy podemos equiparar, por ejemplo, con el intercambio en las redes, con el intercambio de información o la interacción en las redes sociales, digamos. Es decir, como que la utilización de estos álbumes también significaba construir una red de amistad con otras personas, ¿cierto? Ustedes pueden, pues, básicamente no creerme a mí, sino venir aquí y leer el texto, precisamente en la colección, en la Biblioteca Digital Soledad Costa de Samper. Pero lo que me interesa es mostrarles cómo en esta colección se están utilizando registros que están aquí dentro de la colección. Y hay otros que hemos incluido que no son, digamos, de Soledad Costa, pero que han sido incluidos dentro de esta exhibición. Entonces, hay una posibilidad también como de una práctica curatorial, narrativa también dentro de estas posibilidades, y que también nos interesa mucho. Es decir, esto es producción de contenido sobre el contenido que nosotros producimos, o de nuevo, digamos, la infraestructura que nosotros estamos produciendo. Esta ha sido una experiencia muy interesante, además que es otra de las experiencias que me parece que está en constante evolución, ¿cierto? Estamos en este momento desarrollando, implementando, digamos, un nuevo diseño que no únicamente va a cambiar como la apariencia, ¿cierto?, visual de este catálogo, de esta biblioteca, sino que también estamos pensando en cómo se puede navegar de formas diferentes, cómo se pueden crear estas exhibiciones con otros artefactos, por ejemplo, de nuevo, pueden ser líneas de tiempo, pueden ser mapas, pueden ser imágenes que tienen zonas interactivas. Bueno, entonces estamos tratando de abrir también ahí. Hay otras personas, otros estudiantes, integrantes del semillero de investigación de Carolina que están trabajando también con conjuntos de datos derivados de esta colección. Y esto es precisamente lo que buscamos. A ver, creo que esto era todo lo que quería mostrarles en este caso. Bueno, una cosa más, y esto pues en últimas sencillas también, otra posibilidad para utilizar estos acervos, y esto también es como, quiero enfatizar también en esta posibilidad, y es utilizarlos como herramientas de aprendizaje, tanto como Sergio Leonardo hizo en este ejercicio con sus estudiantes. Yo también utilizo el catálogo de Beatriz González, particularmente este tipo de representaciones del catálogo. Esto. Quiero que se fijen acá, a ver. Esto representa las colecciones del catálogo de Beatriz González. Si ustedes se fijan acá, miremos acá. Esta colección se llama 1960-1969. Tiene 193 elementos. La siguiente tiene... más abajo, esta tiene otra colección, tiene 208 elementos, la 1970-1939. Este es uno de los pocos datos numéricos que podemos obtener. De resto tenemos datos, digamos, categóricos o cualitativos. Esto podemos decir que es un dato cuantitativo. De resto tenemos básicamente textos.
Y con esos datos cuantitativos, con esos números, podemos hacer cosas interesantes. Por ejemplo, yo lo utilizo para introducir conceptos de visualización utilizando un entorno interactivo que también lo había mencionado Nicolás Font en su charla, por ahí. Pero básicamente es una clase que implica, digamos, enseñar código, pero que el código que nosotros escribimos pues va a producir como estas interacciones. Esto lo que hace es utilizar este conjunto de datos de Beatriz González, que ha sido básicamente como coger, copiar y pegar este texto, ponerlo en un archivo, subir este archivo aquí a esta pequeña paginita y yo ya lo puedo utilizar para hacer este tipo de cosas. Quiero decir que esto está empezando. Es decir, seguimos desarrollando esta infraestructura, seguimos puliéndola, seguimos pensando cómo más se pueden utilizar estos verbos, seguimos viendo también como inventando formas de que estudiantes, profesores, investigadores puedan también trabajar con nuestros acervos y tratar, digamos, como de documentarlo mejor para que se sepa, digamos, qué se puede hacer. Evidentemente, utilizarlos en las clases también es una forma de difundir esas posibilidades y de plantear, digamos, las posibilidades, pero digamos que la idea también de la charla era plantear un poquito como esas provocaciones. De repente estos proyectos, algunos son más elaborados que otros, algunos están en época, ya están, digamos, como terminados, otros están simplemente en la formulación de un pequeño prototipo, pero digamos como ese carácter creativo, especulativo de ese tipo de procesos de experimentación me parece fundamental y de nuevo quiero reiterar la invitación para que quienes quieran se acerquen y nos planteen qué quieren hacer con esto. Y 5:18. Ya terminé, gracias. Gracias, Camilo. Sin Muchas preguntas. gracias. Tenemos acá una pregunta de Salomé Rojas que nos pregunta que te pregunta, porque esta pregunta es interesante e importante. Hacer un conjunto de datos con todas estas cosas en mente, entonces, ¿es un ejercicio creativo, narrativo, investigativo, político, todas? Yo diría que todas, pero no es un problema de cuáles y cuáles no. Para mí es un problema de la intensidad de cada una de esas cosas. Es decir, entender cualquiera de estos artefactos como un artefacto narrativo implica también entender el potencial expresivo de la tecnología, pero también saber para qué sirven y utilizarlos para que otras cosas, para que otras personas puedan hacer cosas también es pensar en el carácter instrumental de esas tecnologías. Pensar, por ejemplo, en quiénes y cómo se van a hacer, particularmente, digamos, en el desarrollo, por ejemplo, en el problema de la descripción. Un ejemplo, tal vez de los más evidentes, es cuando estamos describiendo personas. ¿Cómo hacemos para describir? Vamos a utilizar un campo para describir el género de esa persona. Y si vamos a describir el género, ¿cuáles son los valores posibles que puede obtener ese campo? En ese sentido, puede ser un ejercicio político también, en el cual puede haber algo que podemos llamar como violencia epistemológica, en el cual, digamos, a partir de la forma en como yo describo los objetos o cosas de la realidad, eh, puedo invisibilizar eh, como grupos completos de la sociedad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es político. Puede ser estético también en el sentido en el que la descripción de esos objetos puede tener un carácter especulativo y puede ser interpretado también o puede ser entendido como un acto expresivo. Pero todas esas cosas son posibles al mismo tiempo con los datos. Es simplemente como darse cuenta de eso y sacar provecho de eso. Es decir, ok, yo quiero trabajar sobre la capa política de un objeto, listo, entonces vamos a ver cómo podemos describir para evidenciar esta capa política o cómo podemos utilizar este objeto para evidenciar, digamos, el carácter político de X cosa. Entonces me parece que cada una de esas cosas, el aspecto creativo, narrativo, investigativo, político de esas tecnologías es algo que está presente y que uno de alguna forma utiliza o no, uno las hace evidentes o uno se hace consciente de esas cosas, no, pero para mí existen ahí, digamos, existen como potencial, como posibilidad.
Gracias, Camilo. No sé si en el Facebook haya preguntas. De pronto no, porque no las hubieran puesto por acá, o no sé. Pues mientras miramos eso, yo simplemente quiero decir que pues me alegro mucho todo esto que nos está mostrando Camilo, porque es una mirada más allá de lo técnico frente a lo que significa el trabajo de archivar, ampliamente entendido, que es además una actividad que hacemos todos los días nosotros en nuestras propias actividades de investigación. Estamos todo el tiempo creando archivo, carpetas, formas de organización, de estructuración, formas de hacerlos buscables, ¿no? Y en humanidades digitales hay un ejercicio muy importante con el tema de la clasificación, de la organización, de pensar y entender que es que esto no ocurre en un vacío, sino que ocurre en un ecosistema que ya ha generado unos estándares y unas formas de trabajo, pero que también esto es una tarea inherentemente, como tú lo dices, intelectual, ¿no? De pensamiento, de modelar la manera en la que vamos a construir un mundo en un esquema de metadatos, en un conjunto de datos, y que lo que tú dices, acá hay mucho por hacer y lo chévere es pues que ya empezamos, ya se empezaron algunos ejercicios, pero la idea es llevarlo mucho más allá, es seguir trabajando con estas colecciones y también invitar a potenciales estudiantes y profesores que quieran también pensar en estos problemas con nosotros para ver cómo activamos los archivos, cómo animamos el archivo, cómo lo activamos, cómo lo hacemos hablar Exacto, y cómo lo mantenemos vivo. y cómo lo Y mantenemos funcionando. vivo. Totalmente de Eh, acuerdo, María José. Entonces, no, pues muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, pero pues sí hay un anuncio importante. Creo que esta semana aprendimos un montón de temas de las humanidades digitales, pero la siguiente semana vamos a seguir aprendiendo cosas porque imagínense que las clases abiertas se aliaron con la Red Colombiana de Humanidades Digitales para hacer un evento que le llamamos y que ya existía antes, que se llama la Maratón HD. La Maratón HD nació el año pasado como un evento donde invitamos a una comunidad de personas interesadas en la intersección entre las humanidades, los medios digitales, la cultura digital, la computación, a presentar proyectos y ponencias sobre sus trabajos. El año pasado hicimos el evento en la universidad, en la infraestructura física de la universidad. Este año lo haremos en la infraestructura digital de las clases abiertas, donde vamos a tener todos los días dos ponencias, dos presentaciones. En este caso, el formato va a ser de máximo 15 minutos. Algunas presentaciones serán ponencias de temas grandes de las humanidades digitales y el tema de tecnología, arte, humanidades. Otros serán presentaciones de proyectos concretos. Para cada sesión tendremos un moderador, alguien de la Red Colombiana de Humanidades Digitales moderando el encuentro, y los invitamos a que también participen en este espacio. La idea es que tengamos harto espacio para comentar los proyectos, las propuestas, las ideas, para que sigamos esta conversación en el marco de esta Maratón HD, clases abiertas de artes y humanidades. Entonces, súper invitados a que sigan conectados la próxima semana. Y pues, le agradezco mucho a Camilo, a Lucho, a Patricia, y a Patricia Salamea, nuestra decana, y a Lucho y Luis Antonio Silva, nuestro coordinador de comunicaciones, porque fueron ellos quienes propusieron estas semanas de humanidades digitales, y creo que ha sido un espacio súper enriquecedor para todos, para poner sobre la mesa unos diálogos que estaban pasando en diferentes clases, cursos, corredores, pero que acá los pudimos como poner a todos en una conversación. Entonces, muchas gracias. Gracias también a la facultad por el espacio. Súper, nos vemos entonces la próxima semana. Sigan conectándose que va a estar bueno. Chao y gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.